¿Y si hoy decidieras cambiar tu vida por completo, pero la voz dentro de tu cabeza intentara detenerte cada vez que das el primer paso? Daniel está a punto de hacerlo, pero lo que descubrirá en ese proceso podría derrumbar todo lo que crees sobre sí mismo. La mayoría ve este tipo de historias, y sigue igual. Los que se suscriben, empiezan a cambiar. Decide de qué lado estás. Daniel era un hombre común, con una vida simple y una rutina que parecía no tener salida. Cada mañana se levantaba antes de que el sol terminara de salir, caminaba por la misma calle de tierra, hacía el mismo trabajo, y volvía a casa con la sensación de que, por más que se esforzara, nada realmente cambiaba. Pero dentro de él, había algo que no encajaba con esa vida. Un sueño insistente, incómodo, que no lo dejaba en paz. Soñaba con ser empresario, con construir algo propio, con darle a su familia una vida mejor, y sobre todo, con demostrarse a sí mismo que podía llegar más lejos. El problema es que ese sueño nunca venía solo. Siempre venía acompañado de una voz que lo apagaba casi de inmediato. Una voz que le decía que eso no era para él, que había nacido en el lugar equivocado, que personas como él no llegan a ese nivel. Y lo más peligroso no era escuchar esa voz. Era que, con el tiempo, empezó a aceptarla como una verdad. Y cuando empiezas a creer que no puedes, dejas de intentarlo incluso antes de empezar. Daniel no tenía enemigos afuera. Nadie le cerraba puertas. Nadie le decía directamente que no podía. Nadie estaba vigilando cada uno de sus movimientos para detenerlo. Pero dentro de su mente había algo mucho más constante y peligroso. Una voz que no gritaba, susurraba. Y precisamente por eso, se volvía tan difícil de cuestionar. Esa voz aparecía en los momentos más importantes. Justo cuando pensaba en hacer algo diferente, cuando veía una oportunidad, cuando imaginaba una vida mejor, ahí estaba, interrumpiendo todo con una frase que parecía lógica, pero en realidad era miedo disfrazado. No es para ti, eso es demasiado, vas a fallar. Y lo peor, es que no siempre lo detenía de inmediato. A veces lo hacía dudar primero. Lo hacía sobrepensar, lo hacía imaginar todo lo que podía salir mal. Hasta que, sin darse cuenta, él mismo terminaba convencido de no intentarlo. Y así, lo que empezó como un simple pensamiento, se convertía en una decisión. Daniel comenzó a normalizar esa voz. Dejó de cuestionarla, empezó a aceptarla como si fuera una parte real de quien era. Yo soy así, se decía. Yo no sirvo para eso. Y cuando repites algo suficientes veces, deja de parecer una duda, y empieza a sentirse como una verdad. Por eso, aunque trabajaba duro, aunque tenía disciplina, aunque en el fondo sabía que quería más, nunca daba el paso. Siempre encontraba una razón para esperar, para prepararse más, para dejarlo para después. Y ese después, nunca llegaba. Porque hay algo que casi nadie entiende. No necesitas fracasar para quedarte estancado. No necesitas perderlo todo, ni tocar fondo. A veces basta con vivir en piloto automático, repitiendo los mismos días, tomando las mismas decisiones, escuchando la misma voz, una y otra vez. Y así pasaban los días, luego semanas, luego años, sin que nada realmente cambiara. No porque no hubiera oportunidades, sino porque él ya había decidido, sin darse cuenta, que no eran para él. Pero lo más peligroso de todo, es que desde afuera, su vida parecía normal. Nadie veía el conflicto. Nadie escuchaba esa voz. Nadie sabía que, en silencio, Daniel estaba renunciando a todo lo que alguna vez quiso ser. Hasta que un día, algo pequeño, casi insignificante, empezó a romper ese patrón que llevaba años repitiéndose. Ese día no tenía nada de especial, o al menos eso parecía. Daniel terminó su jornada como siempre, con el cuerpo cansado y la mente llena, pero esta vez, en lugar de volver directo a casa, decidió sentarse en un banco del parque, como si necesitara detenerse un momento, aunque fuera solo para respirar. Se dejó caer lentamente, apoyó los codos sobre las piernas y miró al suelo, intentando ordenar todo lo que llevaba dentro. A su lado había un anciano. No destacaba por su apariencia, ropa sencilla, postura tranquila, mirada serena, pero había algo en el que transmitía calma, como si no tuviera prisa por nada. Daniel ni siquiera lo había notado al principio, pero el anciano sí lo había notado a él. Pasaron unos segundos en silencio, hasta que el hombre habló, sin levantar la voz, sin invadir, pero con una precisión que desarmaba. ¿Por qué parece que cargas el mundo en los hombros? La pregunta no fue fuerte, pero fue directa.
Y por alguna razón, llegó justo donde tenía que llegar. Daniel no respondió de inmediato, no porque no supiera qué decir, sino porque nunca había puesto en palabras lo que sentía. Tragó saliva, dudó, pero algo en ese momento lo hizo dejar de fingir. Porque tengo sueños grandes, dijo finalmente, pero nací demasiado pequeño para ellos. Al decirlo en voz alta, fue como si algo se volviera más real, como si esa creencia, que llevaba años dentro de él, por fin tomara forma frente a alguien más. El anciano no reaccionó con sorpresa, no lo corrigió, no le dio un discurso inmediato. Solo guardó silencio por un momento, y luego desvió la mirada hacia un pequeño árbol que crecía junto al banco. Era delgado, frágil, parecía fuera de lugar en medio del concreto. Y entonces, sin mirar directamente a Daniel, dijo con calma, «Mira bien eso». Daniel levantó la vista, sin entender del todo por qué. Pero en ese instante, sin darse cuenta, estaba a punto de escuchar algo que iba a romper años de pensamientos en solo unas pocas palabras. Daniel fijó la mirada en ese pequeño árbol. Parecía insignificante, débil, casi fuera de lugar en medio del concreto. Durante un segundo pensó que no había nada especial en él, pero el anciano volvió a hablar, con la misma calma. Hace un tiempo, eso no era nada más que una semilla. Daniel frunció ligeramente el ceño, escuchando. Pequeña, frágil, invisible para la mayoría, y aún así, dentro de ella ya estaba todo lo necesario para convertirse en lo que ves ahora. Esa idea se quedó flotando en el aire, pero esta vez, no pasó desapercibida. Porque Daniel no estaba escuchando como antes, ahora estaba prestando atención. El anciano giró la cabeza hacia él y continuó. La diferencia es que esa semilla nunca dudó de lo que podía hacer. Y esa frase golpeó distinto. Porque por primera vez, Daniel no pensó en el árbol, pensó en sí mismo. Pensó en todas las veces que dudó antes de empezar, en todas las veces que se hizo pequeño antes de intentarlo, en todas las oportunidades que dejó pasar solo porque, en su mente, ya había decidido que no era capaz. Entonces el anciano dijo algo más, algo que terminó de romper todo. El problema no es nacer pequeño, el problema es creer que debes quedarte pequeño. Y en ese instante, fue como si todas las piezas encajaran, como si de repente entendiera que su vida no estaba definida por donde empezó, sino por lo que decidió creer sobre sí mismo todos esos años. Sintió incomodidad, pero también claridad, porque esa idea no lo consolaba, lo confrontaba, le quitaba excusas, le mostraba que tal vez, todo ese tiempo, no había estado atrapado, había estado limitado por su propia forma de pensar. Y cuando una idea así entra en tu mente, ya no puedes ignorarla. Porque no es solo una frase, es una nueva forma de ver tu vida. Y Daniel lo sabía, algo dentro de él ya no iba a volver a ser igual. Esa noche, Daniel llegó a casa con la mente completamente inquieta. No era el tipo de pensamiento que puedes ignorar encendiendo la televisión o revisando el teléfono. Era una incomodidad diferente, como si algo dentro de él se hubiera despertado y no pensara volver a dormirse. Se sentó en silencio, en el mismo lugar de siempre, pero esta vez no estaba descansando, estaba enfrentándose a sí mismo. Y entonces empezó a recordar, no solo momentos, sino decisiones. Todas esas veces en las que quiso intentar algo y no lo hizo. Todas las veces en las que tuvo una idea y la descartó antes de empezar. Todas las veces en las que eligió quedarse donde estaba, no porque fuera lo mejor, sino porque era lo más seguro. Por primera vez, dejó de culpar a las circunstancias. No pensó en su origen, ni en la falta de oportunidades, ni en lo difícil que era todo. Esta vez, miró hacia adentro. Y lo que encontró no fue cómodo, pero fue claro. Entendió que no estaba estancado porque no pudiera avanzar. Estaba estancado porque llevaba años decidiendo no avanzar. No de forma consciente, pero sí constante. Cada vez que dudaba, cada vez que postergaba, cada vez que se decía mejor después, estaba reforzando la misma historia. Sintió un peso, pero también una especie de liberación. Porque si el problema había sido él, entonces también podía ser la solución. Respiró profundo, como si necesitara tomar aire antes de cruzar un límite invisible. Y entonces, sin ruido, sin emoción exagerada, tomó una decisión distinta a todas las anteriores. No decidió que todo iba a cambiar de inmediato, no se prometió resultados, no se engañó con motivación momentánea. Solo cambió una cosa, lo que estaba dispuesto a creer sobre sí mismo.
Tal vez no nací siendo grande, pensó, pero eso no significa que no pueda construir algo grande. Y esa idea, sencilla, pero firme, empezó a ocupar el lugar de todas las que lo habían frenado durante años. Porque ese fue el verdadero punto de quiebre, no cuando cambió su vida, sino cuando dejó de verse como alguien que no podía cambiarla. A la mañana siguiente, todo seguía exactamente igual. El mismo camino, el mismo trabajo, las mismas personas, pero esta vez, Daniel no iba en automático. Iba observando, pensando, cuestionando. Por primera vez, no se limitaba a repetir el día, empezaba a participar en él. Notó cosas que antes ignoraba, como algunas personas hacían preguntas en lugar de asumir, como otros aprendían mientras trabajaban, como pequeñas decisiones marcaban diferencias reales con el tiempo. Y en lugar de compararse o sentirse menos, decidió hacer algo distinto, probar. Empezó con acciones simples, hacer preguntas que antes no hacía, interesarse por cómo funcionaban las cosas, quedarse unos minutos más para entender mejor su trabajo, buscar información en sus ratos libres, cosas pequeñas, casi invisibles, pero diferentes. Y al hacerlo, apareció el miedo, ese mismo de siempre, esa voz que intentaba traerlo de vuelta a lo conocido. ¿Para qué haces esto? No va a servir. Vas a perder el tiempo. Pero esta vez, Daniel no obedeció automáticamente. No intentó eliminar el miedo, lo ignoró lo suficiente como para actuar a pesar de él. Y ese pequeño cambio, lo cambió todo. Porque empezó a acumular algo que antes no tenía: evidencia. Pequeñas pruebas de que sí podía aprender, de que sí podía mejorar, de que no estaba tan limitado como pensaba. Fallaba, claro, cometía errores, se sentía torpe a veces, dudaba, pero ahora cada error tenía un significado distinto. Ya no era una señal de que debía detenerse, era una señal de que estaba avanzando. Y poco a poco, sin darse cuenta, dejó de buscar resultados inmediatos. Empezó a enfocarse en el proceso, en repetir, en mejorar, en insistir incluso cuando no era cómodo. Porque entendió algo fundamental: no necesitas hacer algo extraordinario de un día para otro. Necesitas hacer algo diferente todos los días. Y así, paso a paso, sin atajos, sin magia, su forma de pensar empezó a alinearse con su forma de actuar. Y cuando eso sucede, el cambio deja de depender de la motivación y empieza a construirse con disciplina. Y en ese punto, ya no era cuestión de si iba a cambiar su vida, era cuestión de cuándo. Con el paso del tiempo, lo que antes parecía lejano empezó a volverse alcanzable. No hubo un momento exacto en el que todo cambiara, no hubo un golpe de suerte ni una oportunidad milagrosa, hubo consistencia. Decisiones repetidas, días en los que no tenía ganas pero aún así avanzaba, momentos en los que dudaba, pero ya no retrocedía. Daniel empezó a notar algo que antes no veía. Ya no reaccionaba igual ante los problemas, ya no se paralizaba frente a lo desconocido, ya no necesitaba sentirse seguro para actuar. Había desarrollado algo mucho más valioso que la motivación: confianza construida con acciones. Poco a poco fue creando oportunidades donde antes solo veía límites. Empezó a asumir más responsabilidades, a involucrarse en proyectos, a tomar decisiones que antes habría evitado. Y con cada paso, su realidad empezó a ajustarse a la persona en la que se estaba convirtiendo. Hasta que un día, casi sin darse cuenta, estaba viviendo algo que años atrás le parecía imposible. Había construido algo propio. Se había convertido en empresario. Pero lo más importante no era el resultado, era el proceso que lo llevó hasta ahí. Porque entendió que nada de eso empezó cuando tuvo una oportunidad. Empezó mucho antes, cuando decidió dejar de verse como alguien limitado. Cuando dejó de actuar desde el miedo, y empezó a actuar desde la posibilidad. Y al mirar hacia atrás, todo cobraba sentido. Ese banco, ese anciano, ese árbol, no habían cambiado su vida directamente. Solo habían hecho una cosa: le mostraron que el límite nunca estuvo en su origen, sino en lo que eligió creer sobre sí mismo. Y cuando cambias eso, no solo cambian tus resultados, cambia completamente el tipo de vida que eres capaz de construir. Porque al final, la mayoría de las personas no está donde quiere estar no por falta de talento, ni por falta de oportunidades, sino por las historias que se repite todos los días en su mente. Historias que parecen inofensivas, pero que, con el tiempo, se convierten en decisiones, y esas decisiones, en una vida entera.
Daniel no cambió su destino en el momento en que tuvo una gran oportunidad. Lo cambió mucho antes, cuando dejó de aceptar como verdad todo lo que lo había limitado durante años. Cuando entendió que no tenía que esperar a sentirse listo, que no tenía que nacer en el lugar perfecto, que no tenía que tener todo claro para empezar. Todo comenzó con algo simple, pero poderoso: cuestionar lo que siempre había creído sobre sí mismo. Y esa es la parte que muchos evitan, porque es más fácil culpar lo externo que hacerse responsable de lo interno. Pero cuando haces ese cambio, cuando decides dejar de pensar como alguien que no puede, y empiezas a actuar como alguien que está aprendiendo, todo empieza a moverse. Tal vez no de inmediato, tal vez no de forma perfecta, pero sí de forma real. Así que si esta historia hizo que algo dentro de ti se sintiera incómodo, no lo ignores. Porque ese puede ser el inicio de algo mucho más grande de lo que imaginas. Suscríbete ahora, y empieza a rodearte de ideas que te empujen a crecer, a cuestionarte y a avanzar incluso cuando no sea fácil. Porque cuando cambias tu forma de pensar, no solo cambias tus resultados, cambias el tipo de vida que estás dispuesto a construir. Cohete.